El nacimiento de una leyenda. Había una vez, en el antiguo reino de Macedonia, un príncipe llamado Alejandro. No era un príncipe cualquiera. Desde el momento de su nacimiento en el año 356 a.C., parecía que el destino tenía grandes planes para él. Su padre era Filipo II, un rey brillante y un genio militar que había transformado Macedonia en una potencia. Su madre era Olimpia, una princesa apasionada y de carácter fuerte, que creía firmemente que su hijo descendía de los dioses y de héroes como Aquiles. De hecho, le susurraba a Alejandro que su verdadero padre no era Filipo, sino el mismísimo dios Zeus Amón. Alejandro creció entre estas dos poderosas influencias. De su padre aprendió el arte de la guerra, la estrategia y el pragmatismo. De su madre heredó una ambición sin límites y una fe inquebrantable en su propio y glorioso destino. A los 13 años, su educación fue puesta en manos de uno de los hombres más sabios de la historia, el filósofo Aristóteles. Durante 3 años, Aristóteles le enseñó filosofía, ciencia, lógica y política, forjando no solo a un guerrero, sino también a un pensador. Alejandro desarrolló un amor profundo por el conocimiento, y se dice que siempre dormía con una copia de la Ilíada de Homero bajo la almohada, soñando con emular las hazañas de Aquiles. Aun siendo un muchacho, demostró su increíble ingenio. Cuando nadie podía domar a un magnífico pero salvaje caballo llamado Bucéfalo, Alejandro, con solo 12 o 13 años, se dio cuenta de que el animal tenía miedo de su propia sombra. Con calma, giró al caballo hacia el sol y lo montó, ganándose así a su fiel compañero de batallas para toda la vida. Se cuenta que su padre, al ver esto, le dijo: «Macedonia es demasiado pequeña para ti». El rey y su poder. La tragedia golpeó cuando Alejandro tenía 20 años. Su padre, el rey Filipo, fue asesinado. En medio del caos, el joven príncipe actuó con una velocidad y una determinación asombrosas. Fue aclamado rey por el ejército y, sin dudarlo, eliminó a todos sus posibles rivales, asegurando su trono con una eficacia implacable. Al enterarse de la muerte de Filipo, varias ciudades griegas se rebelaron, creyendo que podían librarse del dominio macedonio. Pero Alejandro, demostrando la rapidez que se convertiría en su sello, marchó con su ejército a una velocidad increíble, apareciendo ante sus murallas, antes de que pudieran siquiera organizarse. Poco después, mientras estaba en una campaña en el norte, se extendió un falso rumor de que había muerto. La orgullosa ciudad de Tebas se alzó en rebelión. La respuesta de Alejandro fue una lección terrible. Recorrió más de 500 kilómetros en menos de 2 semanas para llegar a la ciudad. Tras una feroz batalla, la conquistó y ordenó que fuera arrasada hasta los cimientos. Miles de personas fueron masacradas y los supervivientes vendidos como esclavos. Fue un acto de terror calculado, un mensaje claro para toda Grecia sobre el precio de la traición. Con este acto, pacificó su retaguardia para la gran aventura que estaba por comenzar. La conquista de Asia. Con Grecia bajo control, Alejandro cruzó a Asia en el año 334 a.C. al frente de un gran ejército greco-macedonio. Su misión, dijo, era una guerra de venganza contra el imperio persa. Su primer acto simbólico fue visitar las ruinas de Troya para honrar a su héroe, Aquiles. Su primera gran prueba fue la batalla del río Gránico. Desoyendo los consejos de sus generales más prudentes, lideró una carga de caballería directamente a través del río. La audaz táctica funcionó, y la victoria le abrió las puertas de Asia Menor. Más tarde, en la ciudad de Gordio, se enfrentó a un enigma legendario, el nudo gordiano. Una profecía decía que quien lo desatara, gobernaría toda Asia. Después de un breve intento, Alejandro sacó su espada y lo cortó de un tajo, declarando que no importaba cómo se resolviera el problema. Este acto se convirtió en el símbolo de su forma de ser, audaz, directo y resolutivo. El enfrentamiento decisivo con el gran rey persa, Darío III, llegó en la batalla de Isos. El terreno estrecho impidió que el ejército persa, mucho más numeroso, pudiera desplegarse por completo. Alejandro, liderando personalmente la carga, se dirigió directamente hacia Darío. El rey persa, al verlo acercarse, sintió pánico y huyó, provocando el colapso de su ejército. Alejandro capturó a la familia de Darío, pero en un gesto de caballerosidad, los trató con el máximo honor y respeto. En lugar de perseguir a Darío, Alejandro hizo un movimiento estratégico brillante y se dirigió al sur, hacia la costa de Fenicia, para capturar las bases navales persas.
La ciudad isleña de Tiro se resistió, creyéndose inexpugnable. Durante 7 meses, Alejandro construyó un increíble muelle de 1 kilómetro de largo para llegar a la isla, y finalmente, la tomó por asalto en una de las mayores hazañas de ingeniería militar de la historia. Después entró en Egipto, donde fue recibido como un libertador. Fue allí donde fundó la ciudad más famosa de todas las que llevan su nombre, Alejandría. También realizó un peligroso viaje por el desierto hasta el oasis de Siwa, para consultar al oráculo del dios Amón. El sacerdote lo saludó como hijo de Amón, lo que para los griegos significaba ser hijo de Zeus. Este evento confirmó su creencia en su propio origen divino y fortaleció su sentido del destino. La batalla final por el control de Persia se libró en Gaugamela. Darío había preparado el terreno para usar sus carros de guerra y su caballería. Pero Alejandro, con una táctica genial, avanzó de forma oblicua, creó una brecha en las líneas enemigas y cargó directamente hacia Darío una vez más. Y por segunda vez, el gran rey huyó, sellando el destino del imperio persa. Tras la victoria, Alejandro llegó a Persépolis, el corazón simbólico del imperio. Meses después, ordenó quemar el gran palacio de Jerjes. Algunos dicen que fue un acto político calculado, la venganza final por la quema de Atenas un siglo antes. Otros cuentan que fue en un arrebato durante una fiesta. Sea como fuere, este acto marcó el fin de una etapa y el comienzo de una nueva. Alejandro ya no era solo el conquistador griego, empezaba a convertirse en el nuevo gran rey de Asia. El precio de la gloria. La conquista no había terminado. Darío fue asesinado por uno de sus propios sátrapas, Besos, y Alejandro lo persiguió hasta las lejanas tierras de Bactria y Sogdiana, el actual Afganistán. Allí se enfrentó a una brutal guerra de guerrillas que duró 2 años. Para pacificar la región, se casó con Roxana, la hija de un noble local, en una unión que mezclaba amor y política. Pero estas largas campañas y la adopción de costumbres persas por parte de Alejandro comenzaron a generar tensiones con sus propios hombres. La desconfianza explotó en varios episodios oscuros. Acusó de traición a Filotas, uno de sus comandantes, y lo ejecutó junto a su padre, el respetado general Parmenión, en una purga que conmocionó al ejército. Más tarde, en un banquete y en medio de una discusión alimentada por el vino, mató con una lanza a su amigo Clito el Negro, el hombre que le había salvado la vida en la batalla del Gránico. Aunque se arrepintió profundamente, el abismo entre él y sus veteranos macedonios se hacía cada vez más grande. Impulsado por su deseo de llegar a los confines del mundo, invadió la India. Allí, en la batalla de Lidaspes, se enfrentó al rey Poro y su temible ejército de elefantes de guerra. Fue su última gran obra maestra táctica y también su batalla más costosa. Ganó, y admirado por la valentía de Poro, le devolvió su reino y lo convirtió en su aliado. Pero su ejército ya no podía más. Agotados por 8 años de guerra, enfermedades y lluvias monzónicas, sus hombres se negaron a seguir avanzando hacia el río Ganges. En las orillas del río Ifasis, se amotinaron. Por primera vez, la voluntad de Alejandro fue doblegada, no por un enemigo, sino por sus propios soldados. El viaje de regreso fue una pesadilla. Decidió cruzar el terrible desierto de Gedrosia, y en la travesía perdió a miles de sus hombres por el calor, el hambre y la sed, más de los que había perdido en todas sus batallas. El final en Babilonia. Alejandro regresó a Babilonia, planeando convertirla en la capital de su nuevo imperio. Su ambición seguía intacta. Ya estaba organizando nuevas conquistas hacia Arabia y el Mediterráneo occidental. Pero a finales de mayo del 323 a.C., después de un gran banquete, cayó gravemente enfermo con una fiebre muy alta. Su salud se deterioró rápidamente. En 10 días, perdió el habla y finalmente, el 10 u 11 de junio, Alejandro Magno murió. Tenía solo 32 años. La causa exacta sigue siendo un misterio. Pudo ser malaria, fiebre tifoidea, o incluso un envenenamiento. Cuando le preguntaron a quién le dejaba su inmenso imperio, se dice que susurró: al más fuerte. El legado eterno. El imperio que había construido con su genio y su espada no le sobrevivió. A su muerte, sus generales, conocidos como los diádocos, se lanzaron a décadas de guerras para repartirse el botín. Su esposa Roxana y su hijo póstumo fueron asesinados, y su linaje se extinguió. El imperio se fragmentó en varios reinos helenísticos. Sin embargo, su verdadero legado no fue político sino cultural. Al derribar las barreras entre Oriente y Occidente,
Mezcló la cultura griega con las de las tierras que conquistó, creando una nueva y vibrante civilización conocida como el mundo helenístico. Este nuevo mundo, con ciudades como Alejandría brillando como faros de conocimiento, dominaría la región durante siglos y sentaría las bases para el posterior ascenso de Roma. Así, Alejandro no solo conquistó el mundo conocido, lo rehizo, y al hacerlo, cambió para siempre el curso de la historia.